Bienvenidos a esta unidad de aprendizaje titulada El párrafo. Soy la maestra Yulisa Cabrera y vamos a conocer parte de lo que es la definición o concepto de párrafo, su estructura, cualidades, características, entre otros temas. Para iniciar vamos a ver una pequeña definición de lo que es un párrafo, extraída del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Llamado también parágrafo, de origen griego, es una unidad de comunicación formada por un conjunto de oraciones secuenciales que tratan un mismo tema. Está compuesto por un conjunto de oraciones que tiene cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. Es un componente del texto que en sus aspectos externos comienza con letra mayúscula y termina en punto o punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo tema. Una de ellas expresa lo que es la idea principal. Todo párrafo se caracteriza por ser dueño de un conjunto de oraciones que, concatenadas a través de la unidad y la coherencia, proyectan una idea sólida. Otra definición tenemos de lo que es párrafo, es una unidad de sentido, o sea, que aborda un solo aspecto. Una unidad gráfica porque empieza con letra mayúscula y termina con un punto o punto y aparte. Tiene una extensión variable de 5 a 12 líneas, una o dos oraciones. El grupo de oraciones que se desarrolla es una idea en base a esta idea principal, según Eugenia Washima 2011. Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta. Daniel Casani. Dentro de la característica principal de un párrafo tenemos: se puede dejar sangría, es a opción del escritor. Inicia con letra mayúscula, termina con un punto y aparte o punto final. Está compuesto por varias oraciones que están relacionadas con el texto. Una sola oración puede conformar un párrafo. Estructura del párrafo. Dentro de su estructura existen dos planos distintos. El primero es que tiene una estructura profunda de contenido o semántica. La segunda tiene una estructura superficial, o sea, de expresión o formal. La idea principal dentro de un párrafo contiene la esencia de este. Sin ella no se entiende el contenido o la idea central del texto. Las oraciones secundarias amplían, complementan o reiteran la idea principal del párrafo. Si se eliminan del párrafo, no afectan al sentido del tema. Mientras que si quitamos la oración principal en un párrafo, éste pierde toda coherencia y sentido, y la información queda incompleta. Tipos de párrafos según la intención discursiva. Dentro de esto tenemos los introductorios. Su función es darle inicio al texto a través de la presentación clara del tema, el propósito y, en los casos correspondientes, la tesis del escrito. Los expositivos se exponen ideas y conceptos en un orden lógico. Conceptuales es aquel que brinda la definición de algo. El ejemplo más común de estos textos ocurre en conceptos encontrados en los diccionarios. Los contraargumentativos defienden puntos de vista, opiniones, juicios o tesis, anticipándose a las posibles objeciones o reprobaciones que pueden haber. Párrafos enumerativos presentan una serie consecutiva de elementos subordinados a un aspecto central. Párrafos descriptivos. Su función es presentar la imagen de determinados seres, objetos o fenómenos, refiriendo sus atributos o características. Párrafos de diálogos. Se reproducen conversaciones distinguiendo de modo directo o indirecto las intervenciones o turno de cada hablante. Párrafos cronológicos. Estos forman una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es típico de una noticia, una crónica o un cuento o novela. Párrafos narrativos. Organizan un conjunto de hechos, eventos o acciones.
La oración tópica dentro de un párrafo es aquella a la que se expone el tema central, la idea más general e importante de un párrafo. También se le conoce con el nombre de oración foco, ya que en ella se organiza el resto de las oraciones pertenecientes a un mismo párrafo. Esta normalmente se encuentra en la primera línea o en las primeras 3 líneas de un párrafo. Es frecuente el uso de conectores lógicos para la elaboración de oraciones y párrafos. Algo importante de la oración tópica es que muchas veces esta no se encuentra explícita en el primer párrafo, sino que hay que continuar leyendo cada párrafo dentro del texto para poder determinar su ubicación, pero comúnmente la podemos encontrar en el primer párrafo. Otros tipos de párrafo que existen o estilos dentro de lo que es la redacción: los párrafos de bloque, los párrafos francés y los párrafos ordinarios. Estos párrafos son del estilo o preferencia del escritor o el redactor del dicho textos. Dentro de los párrafos de bloque, estos son más modernos, tienen mayor estética y su división entre los párrafos son de menos línea que los párrafos ordinarios. El párrafo francés tiene como característica que la sangría inicia a partir de la primera línea en las siguientes líneas en consecución. Y el párrafo ordinario es el que tradicionalmente conocemos, que es de líneas amplias. Ambos se encuentran sin espacio interlineado dentro de cada párrafo y no se separan por un espacio. Cualidades del párrafo a tomar en cuenta. La primera, la unidad. El párrafo consta de una idea central, que por lo general se sintetiza en una oración llamada oración temática. Esta orienta el desarrollo del párrafo y será el eje de este y de las oraciones secundarias o de apoyo, que son los argumentos que explican y sostienen la idea principal. En cuanto a la coherencia, es una propiedad de los textos bien formada que permite concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aporten información relevante para llevar a la idea principal o tema, de tal forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. La claridad en un texto es aquello en cuanto debe de resultar fácil de comprender, es decir, cuando el mensaje penetra sin dificultad en la mente del destinatario. Otras cualidades tenemos la sencillez. En esta, el significado debe de ser breve. Algunas veces es mejor acortar un texto para así mejorarlo, pero tampoco hay que exagerar porque puede ser contraproducente, pues para nosotros algo puede ser muy claro, pero para otras personas no lo es. Así que en la sencillez hay que tener cuidado de omitir partes importantes que ayudan a esclarecer las informaciones. La precisión. En el texto se debe focalizar lo que interesa sin rodeos ni añadidas. Es decir, usas palabras que comuniquen exactamente lo que se quiere decir, lo que se tiene que escribir o lo que el lector debe de conocer. En la redacción, uno no debe de tener hechos erróneos ni otras equivocaciones para no disfrazar la realidad del texto. En cuanto a la cohesión, esta obedece la unión de los enlaces. Afinidad, o sea, se refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas. Es como se centralizan para ir originando oraciones y a su vez estas van causando una serie de ideas que se conectan con otras y le dan unidad conceptual al texto. Una parte muy importante en la cohesión es el uso de los conectores lógicos. Estos ayudan a enlazar las expresiones, a darle más coherencia y a esclarecer el sentido lógico de las oraciones y las palabras dentro de un texto. Diferencia entre el resumen y la síntesis. Una parte muy importante que se redacta dentro de los párrafos es la técnica de resumir o de realizar síntesis. Al momento que nosotros vamos a escoger estos estilos, debemos tener en cuenta que aunque ambas son técnicas que se utilizan para abreviar o escribir de una forma más precisa y sencilla,
las informaciones contenidas por un texto o un documento, no se debe caer en el error de creer que son la misma técnica las dos. En un resumen se expone brevemente las ideas principales, mientras que en la síntesis es interpretativa. Esta, mientras se van sintetizando las ideas, el autor de la síntesis va aportando su punto de vista en cuanto al tema. En el resumen, el autor es una persona externa al autor original del texto. En la síntesis pueden ser las mismas personas, ambas. En cuanto al estilo, el enfoque que se presenta debe mantener el contenido original del texto. En la síntesis se puede reflejar el estilo y la opinión del que realiza la síntesis, siempre y cuando ésta no alteren la esencia del tema que se está trabajando. Otra característica también de estos aspectos es que en el resumen se produce suprimiendo todos los conceptos que no sean esenciales. En la síntesis se estudian, se analizan, se interpreta el tema que se aborda. En el resumen, su longitud puede ser aproximadamente de un 25% del texto original, o menos si se requiere. Este siempre debe de presentar las ideas principales de manera clara y no debe de exceder de un 25% del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un texto tiene 10 párrafos, el 25% son 2 párrafos y una oración o 3 párrafos como máximo. En la síntesis, el autor tiene la libertad de escoger la longitud, tomando en cuenta de que la síntesis debe de ser más pequeña o más corta que el texto original. En el resumen, los objetivos deben presentarse de manera breve, pero también original. Presentar claramente las ideas principales del tema y facilitar el proceso del aprendizaje. En la síntesis debe perdurar la interpretación de la información presentada en el texto original. Amplía las ideas principales con deducciones propias y motiva el proceso del aprendizaje. Muchas gracias, espero que este tema le haya servido y que le sea de utilidad al momento de redactar un párrafo y conocer la característica, la estructura y la técnica del resumen y la síntesis.